pero el chiste es que tenemos desarrollos que cuestan 30, 40, 60 o 100% más y nos ofrecen muchas menos amenidades, muchos menos beneficios, porque la verdad existe el sobreprecio y proyectos que la verdad no te dan suficiente y te cobran muchísimo más. Aquí tenemos un precio razonable para el lujo que tú vas a recibir, así que sin lugar a dudas es el proyecto más lujoso de Telchac, pero irónicamente no es el más caro. Hola, ¿qué tal amigos? Desde Telchac, Yucatán. Estamos muy emocionados por mostrarles este proyecto porque nos pidieron mucho que habláramos de esta zona, que mostráramos con evidencia real si hay un desarrollo pues en esta zona. Por eso nos trajimos el dron para que les mostremos todo lo que hay, que es nuevo, y para hablarles de un proyecto que la verdad es un proyecto diferente y no lo decimos a la ligera. Este proyecto se ubica en la zona de Telchac, Yucatán, a 45 minutos de la ciudad de Mérida, en la denominada Costa Esmeralda. Es un proyecto de terrenos residenciales completamente urbanizados y con todos los servicios, y además con un alto nivel de lujo. Hace unos meses venimos a grabar los arranques del proyecto y unos meses después venimos a visitar de nuevo la zona y a grabar las hermosas playas de Telchac. De hecho estamos pisando pasto nuevo, de hecho lo acaban de poner en la zona donde se está preparando este nuevo proyecto. Si notan, las primeras lonas publicitarias que grabamos hace un tiempo pues ya se les llevó el viento, pero ella se está cambiando y se está construyendo la barda perimetral, que es lo que va a delimitar el desarrollo y le va a dar mucha más privacidad. Y por si no se han dado cuenta, estamos sobre la carretera, estamos a pie de carretera, no estamos metidos en el monte. Entonces eso es una ventaja, como ya se los he platicado en otras ocasiones, porque es mucho más accesible, más rápido llegar a tu casa o llegar, si tú vas a hacer esto como negocio para tus huéspedes, pues va a ser más fácil llegar a donde se están hospedando. Este es el plano general del proyecto, el cual va a estar conformado por varias privadas, y aquí se encuentra la entrada. Podemos apreciar que en el corazón del proyecto contaremos con un impresionante sistema de lagos artificiales. Esta tendencia de usar lagos como amenidad es común en algunas zonas de la ciudad como Plaza La Isla o el Country Club, y complementa a la enorme y lujosa Casa Club, que nos dará piscinas infinitas, zonas de playa, gimnasio completamente climatizado y por supuesto áreas de relajación. Y miren amigos, esto que está acá, esto es nuevo, no estaba hace unos meses más o menos, es la barda perimetral. Esta barda perimetral va a dividir todo el desarrollo. Vemos que van a colocar pues diversas zonas publicitarias. Les recuerdo que este desarrollo está a pie de carretera, es decir, para acá tenemos Telchac Pueblo, para allá tenemos el puerto, la playa como tal, y obviamente va a haber privadas que están mucho más cerca de la entrada. Todo va a estar completamente pavimentado, todo va a ser propiedad privada obviamente, y en la parte de atrás, quizás si quieres más privacidad, también hay algunas privadas que se están vendiendo y que se entregan en 2027 a partir de esa fecha. Y bueno, algo que hicimos, y como siempre les decimos, aquí somos muy honestos con todo lo que hacemos, pues obviamente cuando tú vienes aquí en la carretera te vas a encontrar muchos anuncios publicitarios y llamando y demás. Hemos decidido o hemos analizado más bien, que este proyecto es de los que nos ofrecen más por nuestro dinero. Si bien hay muchos proyectos allá afuera que a veces uno se deja llevar por la enorme cantidad de dinero que destinan a la publicidad, muchas veces son sobreprecios, es decir, te cobran demasiado por muy poco. Entonces aquí tenemos mucho más por nuestro dinero y obviamente vamos a tener un mucho mejor rendimiento en nuestra inversión. Las primeras privadas se van a entregar en el año de 2025. De hecho, la primera privada está completamente vendida. Algo distintivo es que no solo tendremos una casa club totalmente equipada para la convivencia y la relajación, sino que cada privada a su vez tendrá sus propias amenidades. Para 2027 se entregará la casa club central, el lago, así como la segunda privada que está a punto de terminarse. Al mismo tiempo, en 2027 estará listo el club de playa, del cual te platicaremos más adelante.
Imagínense las dimensiones de esta casa club. Para que se den una idea, el área total de la casa club son más de 30,000 metros cuadrados. Eso es un montón. Muchas veces muchos desarrolladores pues solamente tienen una casa club pequeña para todas las personas, todos los condóminos, todos los que viven allí. Y sus familias. Y sus familias y los invitados. Y si tú rentas tu propiedad, por ejemplo, en Airbnb, vas a tener un inquilino que pues va a tener que pelear por espacio. Sin embargo, aquí tenemos una casa club grande, enorme, con un lobby impresionante. Les mostraremos las imágenes por aquí. Y además con vista directa al lago que va a ser enorme. Son 168 metros de frente, de colindancia, y va a estar impresionante. Y bueno, precisamente es el lago artificial, una de las amenidades que más me encanta de este proyecto. Y de hecho un inversionista me preguntaba, pero mira, dime cuál es el mejor, cuál escogerías tú. Y bueno, obviamente depende de muchas circunstancias, pero a mí particularmente me encanta la idea de poder tener acceso fácil a un lugar en el cual podamos practicar deportes acuáticos y convivir con la familia, ¿no? Porque imagínate, vienes de vacaciones, viene tu familia a pasarla contigo y van a poder tener este acceso para hacer deportes en el lago y obviamente también muy cerca a la playa para poder disfrutar mucho más. Pero ya vimos suficiente del proyecto, queremos que conozcas la zona. Recorrimos parte de la zona para mostrarte cómo se ve actualmente Telchac Puerto. Con el dron pudimos captar imágenes de la Costa Esmeralda y de los proyectos que están en este momento en construcción o entregados. Telchac es una zona con potencial. Ya tenemos hoteles, Airbnbs preciosos en alquiler e incluso un club de yates al este del puerto de Telchac. A diferencia de Progreso, que inició como un polo industrial y que luego se transformó en un polo turístico, Telchac Puerto desde sus inicios se planteó como un polo 100% turístico que está despegando rápido y que apunta a ser la principal playa de la nueva Riviera Yucateca. Bueno, lo que están viendo atrás de mí, eso que está allá, es la construcción de un complejo de departamentos que se está haciendo en esta zona. Esos departamentos pues obviamente van a tener vista al mar y ya se vendieron hace mucho tiempo, fue una preventa, pero bueno, a lo que vamos con esto es que el desarrollo en esta zona se está dando definitivamente. No es una zona experimental, es una zona que ya está aprobada, que tiene ciertas características y que el desarrollo ya está aquí, no va a llegar, sino que ya está aquí al día de hoy y va a seguir creciendo. Y bien, ya estamos acá en la playa de Telchac, preciosas las playas. Y como te compartíamos, es nuestro deber como asesores pues investigar los precios de la zona antes de hacer cualquier tipo de aseveración o exclamación. La verdad es que el precio en la zona ronda en cuanto a terrenos residenciales desde los 1,700 hasta los 4,500 e incluso cercanos incluso a los 5,000 pesos por metro cuadrado. La verdad es que hay desarrollos que no te dan suficiente, que tienen precios del doble en comparación con este desarrollo que nos ofrece precios de 2,000 a 2,700 pesos por metro cuadrado. Es el precio actual, puede cambiar si en un futuro ves este video en un año, no lo sé. Pero el chiste es que tenemos desarrollos que cuestan 30, 40, 60 o 100% más y nos ofrecen muchas menos amenidades, muchos menos beneficios, porque la verdad incómoda, existe el sobreprecio y proyectos que la verdad no te dan suficiente y te cobran muchísimo más. Aquí tenemos un precio razonable para el lujo que tú vas a recibir. Así que sin lugar a dudas es el proyecto más lujoso de Telchac, pero irónicamente no es el más caro. Y algo muy importante a recalcar es que este desarrollo va a tener su propio club de playa. En algunos otros desarrollos el club de playa se comparte con más proyectos, es decir, que en un mismo espacio van a convivir muchas personas, lo cual en el futuro pues puede hacer que se sature un poco, así que aquí vamos a tener exclusividad de un club de playa exclusivo para los residentes de un solo proyecto. Y esta es la icónica silla de Telchac Puerto. Ven, es una sillota. Pobre mía, se ve como una pequeña hormiga, ¿ok? Y en esta misma zona es donde se encuentra el club de playa. El club de playa de este desarrollo va a estar hacia ese lado, el lado poniente, justo frente a la playa. Todavía no se han iniciado las obras, pero bueno, es un beneficio extra de invertir. Y cuando estén listos todos los rentes los vamos a compartir. Así que bien
Saludos. Y bueno, al momento de hacer una inversión, una de las cosas que a veces más le pensamos es el monto del enganche, porque en ocasiones nos piden entre el 10, el 20 e incluso el 30% del costo total del terreno, lo cual pues se hace una cantidad bastante grande y a veces nos cuesta un poco de trabajo. Sin embargo, en este desarrollo, y solamente si nos contactas, te podemos ofrecer facilidades para que tu enganche sea mucho más accesible y puedas obviamente decidirte invertir sin que el monto o el presupuesto sea demasiado alto. Entonces ya lo tienes, tenemos enganches mucho más fáciles y mucho más accesibles con para facilidades. pagar. Tenemos un mayor nivel de lujo por un menor nivel de precio. Tenemos que es el desarrollo más lujoso en comparación con otros desarrollos que incluso te cobran más. Y aparte tenemos club de playa y una enorme casa club. Así que por mucho yo me atrevo a decir que es el mejor de los desarrollos en la zona. Y si nos contactas a nosotros directamente con nosotros, por encima de lo que puedes obtener directamente, tienes un descuento extra. Y esto solamente con nosotros, con Luis y Mía en Yucatán. Para eso va a aparecer el link que está aquí abajo. La verdad que vale mucho la pena, te vamos a asesorar y te compartimos todo sobre este proyecto, cada detalle mínimo que no mencionamos aquí. Y bien, ya conociste un poco más sobre este pedacito de Yucatán y con esto nos despedimos, no sin antes recordarte que te suscribas para que YouTube te recomiende más videos como este. Contáctanos ahora mismo por WhatsApp y nos vemos en el siguiente video.